Muy buenas familia, bienvenidos a Deporte Disruptivo. Estamos en el episodio número 21. Hoy estamos con Marcos Morales, atleta olímpico de remo, campeón del mundo de remo actualmente. Nos va a explicar su experiencia dentro de unos Juegos Olímpicos, cómo fue su historia. También nos explica cómo lleva a los atletas actualmente. Él es CAFE y es entrenador de atletas de alto rendimiento. Nos explica cómo es su experiencia como entrenador, cómo fue el cambio. También hablamos sobre CrossFit, hablamos sobre tecnología en el remo, cómo se apoya en la tecnología en cuanto al entrenamiento de sus atletas. Y nada, un podcast súper interesante. Si queréis mejorar en el remo también es una buena estrategia, si queréis ver cositas nuevas también. Y nada, os dejo con el podcast, que lo disfrutéis mucho. Bienvenidos a Deporte Disruptivo. Muy buenas familia, bienvenidos a Deporte Disruptivo. Hoy estamos en un episodio más, hoy en este caso con Marcos Morales. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de hablar contigo. Bien. Bueno, Marcos es atleta olímpico, en este caso de remo, y si no me equivoco es campeón del mundo actualmente de remo indoor, ¿verdad? Sí. Hoy tiene muchas cosas que contarnos. Si te quieres presentar por si alguien no te conoce más concretamente, Marcos, o si quieres empezar con un poco tu historia. Vale. Bueno, mi nombre es Marcos Morales. Nací en Buenos Aires, Argentina, allá en 1976. Tengo 46 años. Remé los Juegos Olímpicos en Argentina en el 2004, en Atenas. Luego participé también en el equipo olímpico de remo de España intentando clasificar para Beijing. No lo conseguimos y actualmente estoy de entrenador en el equipo olímpico de remo trabajando en vista de París 2024. Como decía, soy campeón del mundo y campeón de Europa en remo indoor, una modalidad que se está poniendo en furor y que hoy se está conociendo en el mundo del CrossFit porque bueno, son las máquinas que se utilizan, las de Concept 2. Y nada, intento mantener ese nivel de forma para poder sentir lo que siente el atleta todavía. Y bueno, me gusta competir, es una de las cosas que llevo intrínseca en mi cuerpo. Y nada, o sea, la verdad que estar rodeado de atletas de alto rendimiento y poder contagiarme de su energía y de su filosofía de vida, me encanta poder ayudarlos para poder seguir creciendo y potenciando su vida atlética. Y nada, esa es un poquito mi historia a nivel de entrenador y de remo y de lo que me apasiona. Qué bueno. Tengo mucha curiosidad sobre un poco tu trayectoria. ¿Cómo? Claro, no sé, aquí en España, por ejemplo, parece que cuando eres pequeño o te apuntan a fútbol o algún deporte que sea típico en tu barrio. ¿Cómo surge el que hagas un deporte que al final no es tan conocido como es el remo? ¿Cómo surge esa historia? ¿Fue cuando eras pequeño, cuando eras más adulto? A ver, como en Argentina también se sabe que el fútbol es uno de los deportes nacionales. Yo en fútbol era muy malo, esa es la verdad. Pero bueno, tenía que hacer deporte porque de pequeñito tuve una enfermedad, una infección en un pulmón. Estuve un año internado, casi me muero de pequeño y tenía que hacer algún deporte de aeróbico. Entonces, natación o remo, y en Buenos Aires, donde vivo yo en Tigre, en la época de la guerra inmigraron mucha gente de aquí de Europa y hay muchísimos clubes de remo. O sea, la cultura del remo viene de Inglaterra y de aquí de Europa. Entonces, al haber tantos clubes de remo, pues un compañero, yo tenía 14 años, me llevó a probar el remo y tuve un entrenador que se llama Claudio Guindón, que él había sido olímpico. Contaba su historia, cómo había sido, el desfilar por la Villa Olímpica, o sea, la inauguración. Y bueno, a mí me sembró en mi corazón esa semilla del olimpismo y yo direccioné toda mi vida para intentar ir a un Juego Olímpico. Y bueno, después de casi 15 años lo conseguí, que con los 28 años fui a Atenas. Ostras. Entonces ya desde bien pequeñitos, de los 14 años, ya tuviste influencia incluso de alguien que ya había estado en los Juegos Olímpicos y pudiste influenciarte de ello. Qué bueno. ¿Cómo es no diría un día típico, pero cómo es dedicarte profesionalmente al remo desde bien pequeño? A ver, está claro que son deportes no populares, entonces no puedes vivir del deporte, pero si quieres llegar a esos niveles, tienes que vivir para el deporte.
Entonces, si no tienes una familia que te apoye, un entorno que te pueda apoyar, sería muy difícil, muy complicado. Yo, por suerte, mi familia siempre me apoyó. Siempre que estudiase, no tenía que trabajar y me apoyarían. Y como veían que yo me lo tomaba en serio, que descansaba, que dormía, que me cuidaba con la alimentación, pues vieron que no era un hobby, que realmente para mí era algo importante. Entonces me apoyaron, aunque me veían un poco raro, porque fui el primer atleta, digamos, de mi familia que llegó a esos niveles. Ajá. Y lo que te decía, al final, al no ser algo profesional, que no puedes vivir de esto, pero realmente cuando tomas la decisión de querer destacar en algo, tienes que casi obsesionarte, ¿no? Con lo que haces. O sea, al final es una vida muy diferente al resto de la gente. Cuando todo el mundo los fines de semana volvían a casa de fiesta, nosotros nos estábamos levantando para ir a entrenar, cuidándote con la alimentación, cuidándote con un montón de cosas que la mayoría de las personas lo ven como son jóvenes, como algo que para qué lo hacen, ¿no? Entonces, al final, tener esa disciplina desde adolescente, pues es difícil cuando estás en una sociedad que te marca algunos parámetros que parece que estás en contra de lo que dice que está bien, ¿no? Claro. Supongo que también tendrías influencia o tu entorno al menos sería gente que estuviera, quizás no a tu nivel de exigencia, pero a lo mejor gente que te apoyaba también en el hecho de, ostras, pues a lo mejor no te incitaba tanto a la fiesta o te incitaba más a descansar o a entrenar. A lo mejor el tipo de relaciones que tenías también era distinto, ¿no? Sí, bueno, eso ya va un poco de cada uno, porque a medida que va subiendo de nivel, incluso a nivel de selección, hay gente que juega en los dos mundos, ¿no? O sea, está un poco ahí, un poco allá, pero hay un punto donde si quieres subir de nivel, o te lo tomas de en serio y vas de en serio a todo, o realmente los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. No se ve en el día exacto, pero a la larga eso va a determinar si sigues subiendo o si te quedas estancado y pones excusas de que no tengo suerte, en la genética, no, es que nací en un país con pocos recursos. Sí, al final es el trabajo o las excusas, ¿no? Bueno, Eso es. no todo el mundo puede decir que llega a unos Juegos Olímpicos, pero tú eres la prueba también de que sin trabajo eso no se puede conseguir. ¿Cómo es en sí una preparación a los Juegos Olímpicos? A nivel de exigencia, a nivel de entrenamientos. A ver, aquí hay diferentes cosas, porque hay gente con talento que lo puede conseguir en pocos años o en un periodo más corto, y hay gente como el caso mío particular, que tardamos más, que somos como, digamos, soldados, ¿no? Que tenemos que llevar todo a rajatabla, cuidarnos en todo, ser muy como la hormiga, ¿no? Pasito a pasito. Y hay gente con más talento. Lo que pasa es que luego hay gente que con talento no trabaja, no tiene esa disciplina y se queda en el camino o consigue participar y podría haber conseguido una medalla o ser campeón olímpico. Y hay gente que no tiene ese talento, pero tiene esa disciplina y consigue, a base de trabajo y de disciplina, llegar a un juego olímpico o algo más. Y luego la preparación, por ejemplo, ahora depende. Pues nosotros hacemos 3 semanas de carga, una de descarga que suele coincidir con un test o con una competición. Y en semanas de carga puedes entrenar 3 o 4 veces al día, dependiendo de la época del año. Ahora estamos en transformación, entonces en el macrociclo de transformación hacemos trabajo más de umbral, las pesas son piramidales o de potencia, ya vamos buscando ritmo de velocidad de competición o precompetición. Y en pretemporada son volúmenes muy largos, pesas de hipertrofia, mucha carrera, mucha bici. Y luego ya en el periodo de competición los entrenamientos son más cortos, más intensos. Y luego en el objetivo del año, que suele ser el Mundial, que es en septiembre este año, pues se hace un tapering o una puesta a punto y luego se descarga para el Mundial, que es el objetivo del año. Luego tenemos un periodo de descanso o de transición de 2 semanas o un mes, dependiendo del año del calendario olímpico. Se divide en 4 años, aunque este año va a ser de 3 años, por el año del COVID, que se hizo el anterior 5 años. Y es un poquito por encima, hablando globalmente, cómo se divide el año. Sí, claro, imagino que esta es complicado y también dependerá de los atletas que tengas. Y bueno, siempre el típico depende, ¿no? Sí, claro, luego es individualizar el entrenamiento para cada uno. No es lo mismo un atleta de 30 años que uno de 22, no es lo mismo uno de 34 que uno de 24, no es lo mismo una mujer que un hombre.
No es lo mismo un peso ligero, porque en remo tenemos la categoría peso ligero y pesado. Entonces también ahí varía. Las pesas, varía un poco. Cuando están cerca de la competición que se empiezan a afinar, y claro, la gente se pone muy nerviosa, están muy irritables, entonces ahí también conjuga mucho el tema de ver cómo está su estado de ánimo, ¿no? La parte mental, la parte emocional. Sobre todo a final de temporada cuando tienen que afinar, dices. Claro, claro. O sea, Cuando tienen que ponerse con el peso, claro, hay gente que entrena todo el día y encima tiene que pasar hambre, porque tiene que dar el peso. Y no están de buen humor, digamos. O sea, el humor es difícil en el día a día. Entonces hay que saber también tú como entrenador, saber llevarlos para que lo tienes que apretar, pero sin terminar de que rompan. En este caso, los atletas que llevas son dentro del CAR, son en algún tipo de villa. ¿Dónde es exactamente donde ejerces como entrenador? Yo ahora estoy en Sevilla, en el CEAR de Sevilla, la residencia de los atletas. Aquí somos 22 atletas, somos 3 entrenadores y cada entrenador tenemos 7 u 8 atletas. Y luego sí que es verdad que hay momentos que estamos todos juntos y trabajamos todos juntos en el gimnasio, en las máquinas de ergómetro, en las bicis. Ahí sí que estamos todos juntos y hacemos dinámicas o entrenamientos juntos, pero luego en el agua tenemos divididos los grupos. Hay un entrenador que lleva a los más jóvenes y luego somos 2 los entrenadores que tenemos los botes olímpicos aquí en Sevilla. Y luego nos juntamos en la Copa del Mundo o en los Mundiales con el otro centro, que es el que está en Barcelona, en Bañolas, que ahí hay otros 20 atletas más o menos. También está dividido de la misma forma que aquí y luego nos juntamos y hacemos campamento. Por ejemplo, en Sierra Nevada, que estuvimos 2 semanas, estuvimos entrenando los 2 centros juntos, preparando la Copa del Mundo, que será a fin de mes. No sabía que en Bañolas había... ¿Es un CAR o qué es exactamente? A ver, es donde se hizo las Olimpiadas del 92 de Barcelona, que hay un centro que es catalán, pero está subvencionado por el Consejo Superior de Deporte. No llega a ser CAR, es un centro de tecnificación, no llega a ser CAR. Vale, ok. Digo, a lo mejor estaban en el... Yo intuía que si venías aquí, por ejemplo, pues en el CAR de Sant Cugat, alguna cosa del estilo. En este caso estáis como... Bueno, eso es un CAR. Y eso es Girona, donde te digo yo, Barcelona, Bañolas, en Girona. Sí, bueno. Vale, entonces, ¿cómo es más concretamente tu día a día con los atletas? ¿Dónde fue esta etapa en la que dejaste de ser entrenador de ser atleta y pasaste a ser más entrenador? ¿Cómo fue ese cambio? A ver, no es fácil, porque al final tú tienes un periodo, que es lo que yo le explico muchas veces a mis atletas, hoy jóvenes, ¿no? Tú tienes una vida deportiva, X, 15, 16, 20 años, el que más. Y claro, tú cuando eres joven piensas que vas a ser joven toda la vida y que los años no van a pasar. Y te das cuenta cuando pasan y cuando ya decís, bueno, ya está, ya llegó el momento de colgar el remo, de retirarme, porque la edad pasa, ya no empiezas a dar esas mismas velocidades, el cuerpo no se recupera igual. Y entonces yo ya después de Beijing hubiera podido llegar a Londres, pero la vida a nivel de trabajo y por eso yo me fui de Argentina, soy un inmigrante que vino aquí y no tengo familiar aquí. Entonces, claro, a la hora de compaginar trabajo con entrenamiento, de las cargas horarias que tiene el día de entrenamiento, más la parte del entrenamiento invisible, que es el descanso, si tú en ese periodo estás trabajando, pues al final el cuerpo no regenera, no recupera y es imposible. O sea, las horas del día son las que son y claro, hay un punto donde si quieres cargar más entrenamiento y no puedes descansar y tienes que ir a trabajar o duerme pocas horas, pues no compensa, no llegas a recuperar, entonces entras en barrena, digamos. No hay supercompensación. Entonces llegó un punto donde yo ya veía que para poder alcanzar ese nivel no me daban las horas del día y era incompatible, entonces dije, bueno, mi sueño sigue siendo una medalla olímpica, ¿cómo la puedo conseguir? Pues desde el otro lado, desde entrenador, intentando que no vivan todos los fallos que he vivido yo, todos los problemas, aprendiendo cosas que yo demandaba de mis entrenadores que por las circunstancias que sean no tenían esos conocimientos. Entonces fue una transición porque es como un duelo, tú tienes que decidir, bueno, yo dejo de ser atleta y ahora paso a ser entrenador. Y claro, el entrenador es una figura que está más por detrás, ¿no? Más detrás del escenario. El atleta es el que brilla, digamos, el que sale, el que todo el mundo lo conoce. Pero para tener un buen resultado también necesitas tener un buen entrenador o un equipo detrás que te saque lo mejor de ti.
Ujú. Qué bueno. ¿Cómo nace de intentar conseguirlo y tener que compaginarlo todo al cambio este de poder verlo en tus atletas? Creo que es súper top. Claro, ahora mismo llevas a 8 atletas. Supongo que serán de distintas categorías, de distintas edades, ¿no? ¿Cuándo Sí, son los más jovencitos que tienes? una de 20 años, Ujú. niña, tengo 4 niñas y 4 niños, y luego de 29 y 30 años. Vale. Ujú. Qué bueno. Vale, yo te quería preguntar también cositas sobre el tema del campeonato mundial de remo indoor, porque, claro, al escuchar tu caso y tal, dije, yo de remo, la verdad es que sabía poco, lo que sé es relacionado pues con el CrossFit, por la parte que me toca, pero no tenía ni idea de que había disciplina de remo indoor. ¿Sabes? Entonces, o sea, ¿me podrías explicar un poquito la historia de cómo nació el tema del remo indoor? ¿A raíz de qué? Sí. Vale, en Boston, en invierno, ahí, que es el verano de aquí, Ujú. eh, se congela. Se congela todo el río. Entonces había 2 hermanos olímpicos que, bueno, estaban, ahí suele haber, se llaman foso o piscinas cerradas, donde se puede remar simulando el remo. Vale. Y ellos dieron vuelta a una bicicleta con la cadena y un simulador de remo estático y crearon la primera máquina de remo indoor, allá en 1976 fue. Ujú. Y a partir de ahí, en 1980, hicieron el primer mundial que se hizo en Boston. Y desde hasta el 2016, sí, se celebró el mundial siempre en Boston, que Ujú. yo fui el primero en el 2014, 15, 16. Y en el 2017 en California se hace el primer mundial de remo indoor avalado por la Federación Internacional. Y de hecho se está metiendo en el Comité Olímpico porque lo quieren hacer olímpica la disciplina. O sea, Ujú. todavía están peleando por eso, pero bueno. Y también se hicieron europeos, aquí en Budapest, en Belgrado, en Polonia, se hicieron 3 también. Entonces nace con la idea de ellos dos, como es una máquina igual en todo el mundo, se pueden hacer estudios científicos en los 5 continentes, se pueden medir pulsaciones, lactato, distintas distancias, y la verdad que es una máquina que para enseñar a la gente a remar es un simulador de remo muy bueno, y Ujú. luego es un deporte súper completo. El 86% de los músculos participan, es aeróbico, anaeróbico, es cíclico, o sea, un niño o una persona obesa con obesidad podría subirse y remar, y Ujú. en una clase ya sale haciendo el movimiento. Entonces, en ese sentido, es súper noble, es súper buena incluso para recuperar de alguna lesión, como estás sentado. Si Ujú. tienes una pierna que no la puedes usar, puedes poner un skate y usar la pierna que tienes bien y la pierna la otra la dejas estirada. O solo remar con el tronco, porque hay remo para gente adaptada también. Versatilidad. Versatilidad, eso es. ¿Y es muy distinto remar en una máquina de remo indoor a remar en un remo de verdad? Sí, a ver, ahí el remo es estático, sí que es verdad que hay unas máquinas que se le puede poner unos slides, entonces simula el movimiento del barco, porque tú al final te mueves hacia adelante con el cuerpo, tirando también de las piernas, pero el barco avanza, digamos, hacia atrás, hacia la espalda, cuando Ajá. empujas. En cambio, en la máquina tú te mueves y está estática. Entonces, al final, gente muy fuerte, al moverse para adelante y para atrás y tirar solo de la cadena, incluso haciéndolo mal, técnicamente hablando, hace buenos valores. Ujú. Pero eso, si lo hicieras en el agua no podrías, porque el bote se hunde. Cada vez que irías con mucha inercia hacia adelante, se hundiría y lo frenarías. Ujú. Entonces hay que coordinar otros factores como el barco, el agua que también se mueve, los remos que tienes que conectar, que es otro elemento que también está fuera del barco. En cambio, el ergómetro al final es la máquina, una cadena que tira hacia adelante y tú te conectas y empujas. Entonces sí que es diferente. Es curioso porque hace tiempo me suena de que había algún, no sé si era powerlifter o strongman, creo que hizo un récord del mundo de remo y era como muy absurdo porque no sé a cuánto ponía el remo, pero claro, eso, si por ejemplo fuera en un barco normal, se iría a pique, ¿verdad? Sí, no podría remar de esa manera. Yo lo he visto el vídeo
Ujú. Es otro deporte. Hay otras cualidades que entran en el equilibrio, hay otras cualidades que entran en valor, hay una relación vatios kilo, digamos, o sea, al final como tú vas sobre el agua, si hundes mucho el bote, hay más rozamiento, entonces te costaría más moverlo. Sí que es Ujú. verdad que hay barcos para distintos pesos, pero hay un tope. Y esa persona pesaba como 150 kilos, o sea que barco para ese hombre no hay. Ahora mismo, por lo menos. Y en el remo indoor hay categorías o solo hay una y es estándar? Está la Open, que es la que van los atletas olímpicos, y luego hay por edad. O sea, 39-40, 40-49, ¿Mm? 50-59. No, a partir de los 50 es 50-55, no, 50-54, 55-59 y así. ¿Esto hablando Porque de remo normal o de remo indoor? indoor. Indoor, indoor. Luego en Master hay una categoría que se llama Master, que son los mundiales en agua, que se Ujú. reman 1 kilómetro, porque en agua se reman 2, los olímpicos. Vale. Hay una categoría máster que es igual, por edades, que se hace todos los años. De hecho, este año se hace en Liburne, en Francia, el Mundial, en agosto, de agua. ¿Y cómo surge esto de, bueno, cómo consigues hacerte campeón olímpico de remo? Bueno, a ver, lo del Campeonato del Mundo Indoor fue también un poco algo como, bueno, yo estaba de entrenador en un club en Bilbao Ujú. y claro, el nivel que había en el club, solo tenía una remera, Virginia, que tenía nivel internacional y el resto era gente muy nueva. Entonces yo en mi cabeza decía, ¿cómo hago para que ellos tengan alguien, porque Virginia se iba con la selección y estaba muy poco tiempo en el club, cómo tienen un referente dentro del club de cómo hay que entrenar, de dar valores muy altos? Entonces dije, vale, me voy a preparar yo para los mundiales de remo indoor, tener un objetivo claro, con una fecha, cuándo hacerlo, para mantener ese foco de atención. Y eso me va a obligar a entrenar a un nivel muy alto. Y de esa manera, dentro del club, yo tengo una persona donde ellos puedan verse y decir, bueno, si yo quiero ir a la selección o ganar un campeonato nacional, tengo que entrenar como Marcos, como estaba entrenando yo. Entonces, de esa manera mataba dos pájaros de un tiro. Yo me mantenía en forma y con un objetivo y a la gente la mantenía alerta diciendo, bueno, vamos a entrenar y hagan lo que hago yo. Si quieren, entonces, claro, de esa manera. Y fui al primer mundial en el 2014, quedé segundo, me ganó un canadiense y ya yo dije, bueno, el año que viene tengo que volver y tengo que ganar el mundial. Pues ya me quedé, aprendí cosas, me di cuenta de que algunas cosas las había hecho mal, del tema de cuántos días llegar por el cambio horario, la alimentación, el peso. Y bueno, me preparé mucho mejor y en el 2015 batí mi récord y gané el mundial. La verdad que estuvo muy bien. Y esto poniéndotelo para que tus atletas tuvieran una persona de referencia para poder llegar ahí. Qué bueno. Eso es. Ajá. Sí, de hecho, con el tiempo empecé a meter gente en la selección, empecé a tener campeones nacionales, gente que le había enseñado a remar yo empezó a ir a la selección de juvenil, sub-23, y hasta el último año que yo me fui, fuimos el mejor club a nivel nacional. O sea, que de ser un club que no nos conocía, pasamos a estar arriba. Ya ves, qué locura. Esto es de lo pienso, lo digo y lo hago, ¿eh? De hecho, hay una anécdota que pasó en la pandemia. Claro, cuando nosotros nos meten para adentro, supuestamente eran 2 semanas, no sé si te acuerdas, que dijeron 2 semanas y ya está. Y empezaron 2 semanas, hasta que fueron creo que 2 meses y medio. Sí. Y yo mandaba un plan de entrenamiento de un PDF de 6 semanas siempre. Cuando pasaron ya las 2 semanas, que ya se estaba poniendo la cosa complicada anímicamente, todos los días teníamos reunión por Zoom, porque todos teníamos un ergómetro en casa, teníamos 22 ergómetros, éramos 22 en el equipo. Y entonces hacíamos entrenamientos por Zoom. Y yo a partir de la tercera semana, había la planificación la hacía a mano en una hoja y el título le había puesto Visión, ser el mejor club de España, 2000, no me acuerdo si era 2020, sí, creo que fue 2020 o 2019, después de la pandemia, porque se decía que se iba a hacer el campeonato de España, pero mucha gente decía que no se iba a hacer porque de la pandemia. Y yo me aferré a que se iba a hacer y que si nosotros entrenábamos y la gente se relajaba porque pensaban que no se iba a hacer, íbamos a tener la oportunidad de ganar. Dicho y hecho, se hizo. Y aparte de ganar y ser el mejor club, todo lo que participamos, que es muy difícil, nos subimos al podio del campeonato nacional.
Ostras. Entonces eso para mí fue ya como, bueno, Esto de, creer o reventar. ¿Esto de remo o de remo indoor? De remo, ahora No, de remo, esto fue de remo. Pero nos tuvimos que preparar con la máquina de remo porque no se podía salir. Entonces en casa teníamos todo un ergómetro. Ajá. Entonces fue un poco una anécdota que es increíble porque de hecho tengo los papeles con que ponen ser el mejor club de España todas las semanas, ser el mejor, y hablábamos todos los fines de semana. Y claro, fue duro porque la gente, yo le estaba a ellos diciendo el campeonato se va a hacer, créanme, y yo no estaba realmente, no tenía la verdad absoluta. Ajá. Yo me aferraba a que sí íbamos a tener la posibilidad, pero existía la posibilidad de que estuviéramos entrenando y luego el campeonato no se hiciera. Por suerte se hizo, ganamos y bueno, que salió, pero queda la anécdota ahí, ¿no? Tiene que ser súper gratificante el hecho de que nadie crea en ello, vosotros poner el foco ahí, e ir a muerte y conseguirlo, ¿eh? Tiene que ser guapísimo. Sí. Para la gente que lo pueda ver desde fuera, que pueda pensar, hostia, el remo indoor o voy a pasar un poquito más al remo indoor, que en este caso es un poco más mainstream ahora por el tema del CrossFit y tal. La gente desde fuera puede pensar, hostia, es estar en un remo encima, es remar. Realmente cuando estás en el deporte, ¿qué variables hay? Porque intuyo que será como todos los deportes, que pasa que tú lo ves desde fuera y dices, bueno, sí, esto es darle patas a balón, pero es que dentro de eso hay jugadas, hay muchas variables a tener en cuenta y dices, buah, te lleva las manos a la cabeza. En el tema del remo, ¿qué es lo que genera emoción? ¿Qué variables hace que le gusta a la gente que lo practica? Bueno, lo que engancha mucho es, al final, tú en cada palada te va marcando un parcial. O sea, el parcial que estás haciendo, ¿no? O sea en watts, ya sea en calorías, ya sea el parcial que cada 500 metros. ¿Vale? Entonces, la mayoría de la gente se pica contigo mismo, porque quiere decir ver que ese número vaya mejorando. Y cuando tú ves que vas mejorando, es como adictivo, ¿no? Al final dices, hostia, voy mejor. Incluso te empiezas a encontrar tú mejor físicamente, que eres capaz de poder remar una distancia, o que esa misma distancia eres capaz de remarla en menor tiempo, o más calorías, o más watts. Entonces, en ese sentido, esa es una de las cosas gratificantes que te da ya en las primeras semanas que empiezas a entrenar. Y luego lo otro que tienes es que, como estás en cada palada concentrado en el parcial también, pues te hace estar muy en el presente, en lo que estás haciendo. Y al ser un deporte cíclico que no es habitual, tienes que estar pensando, o sea, con las manos, el cuerpo, luego las piernas, luego el cuerpo. Tienes que estar pensándolo. Y al principio, si tienes a alguien que te guíe bien y te enseñe bien, puede ser algo que al final empieza a ser fluido, empieza a ser dinámico, empieza a ser cíclico. Y bueno, al final es eso. Lo que pasa que es verdad que es un deporte que estás un poquito solo, a no ser que tengas una sala que tenga 2 o 3, o vayas con un compañero y compitas una compañera con ella y te vayas midiendo. Ahora que has dicho el tema de los bats, más o menos, ¿a cuánto medís? O sea, ¿con qué medís? ¿Con vatios? ¿Con calorías hora? ¿En qué os basáis más? Nosotros en metros y en watts. Cuando hacemos las tomas de lactato o los escalonados para sacar zona, en metros y en watts. Pero sé que, por ejemplo, en el mundo del CrossFit buscan las calorías. Sí, metros en bats, vale. Luego uno, las dos partes y ya está. Vale, familia, pues si habéis visto algún corte, hemos tenido un fallo técnico, volvemos con el podcast. Marcos, te quería preguntar ahora, cuando estéis entrenando con los atletas o tú mismo, ¿te respaldas de alguna herramienta para medir o para evaluar? Ejemplo, AirData o algo así que he escuchado que se utiliza bastante. A ver, nosotros hacemos con el equipo esquí olímpico el seguimiento, medimos los metros, medimos los watts, medimos las pulsaciones y el lactato en sangre, porque bueno, al final sabemos que las pulsaciones varían en base a la deshidratación, el descanso, el estado de ánimo. Y el lactato es el metabolismo, o sea, el metabolismo, la acidez que genera. Y es más difícil que haya otra variable. Sí que es verdad que la hidratación también hay que cuidarla, porque si estás muy deshidratado también te puede cambiar. Pero en ese aspecto ellos se cuidan bastante. Y si no tienes esa posibilidad, el AirData es una herramienta bastante buena, bastante fiable, porque puedes hacer, o sea, ya guardar tus entrenamientos ahí. Es como tener un cuaderno de entrenamiento, no lo tienes que tú pasar, directamente los pasas con tu mail y te va guardando todos los entrenamientos, tu récord, te puedes medir a nivel nacional, internacional. Es una herramienta que está muy bien.
incluso entre entreno para ver, por ejemplo, cuánta potencia estás ejerciendo, alguna cosa del estilo, ¿lo utilizáis? Sí, las curvas, tiene una curva que te marca la fuerza, entonces si tú quieres, por ejemplo, según en el barco que vayas, buscamos una curva. No es lo mismo un bote de uno solo que de dos o de cuatro, tienen diferentes curvas. Entonces, en base al bote que ellos reman, se les busca una curva. A nivel solo si haces remo indoor, puedes buscar una curva estándar que sería que enseguida suba la punta y luego se mantenga como una meseta. O sea, si hace un pico y baja enseguida o si es progresiva, estás teniendo pérdida de fuerza en las piernas. Si enseguida se sube y la mantienes y baja, o sea, como una meseta, estás haciendo un buen trabajo, piernas, cuerpo, brazo. Independientemente del trabajo que busques con ese remo, porque ahora enfocándonos al remo indoor sí que es más claro, pero si por ejemplo lo enfocamos al CrossFit, que queremos watts cortos, watts largos, sería igual intentar buscar esa meseta cuando busquemos la potencia. Ahí depende, porque ya variaría también el drag factor. El drag factor es la palanquita del 1 al 10 que tenemos, Vale. pero yo siempre recomiendo que hay una opción en el menú, tú vas a menú, buscas más opciones, mostrar drag factor, le das ahí y tienes que remar 2, 3 o 4 paladitas y te va a aparecer un número. Vale. En base al número, dependiendo de si eres hombre o mujer y dependiendo del work o el entrenamiento que tienes, si es corto o es largo, hay un drag para poner. ¿Y por qué digo de mirar el drag factor de la máquina con menú y de esta manera y no solo con la palanca? Porque al final es un ventilador de resistencia de aire y ese ventilador o booper, como se le dice, se llena también de polvo o puede ser que la densidad del aire donde estemos sea diferente. Entonces, lo mejor es testearlo con la pantalla y ver si la máquina está sucia o no, está nueva. Por ejemplo, una máquina nueva tiene más drag factor que una más vieja, más antigua. ¿Y qué sería para distancias cortas y largas? Pues para los hombres distancias largas es entre 125 y 140. Vale. Para distancias cortas estaríamos hablando entre 135 y 160. Y las chicas, distancias largas sería entre 110 y 125 o 130. Y para distancias cortas, entre 125 y 145, no más. Vale. Eso hablamos ¿en qué unidad? En Drag Factor, lo de que te estaba diciendo, tú vas, menú, más opciones, mostrar Drag Factor, remas. Cuando remas te va a aparecer un número. Okay. 100, 101, 99, 150. Entonces, tienes que tener en cuenta si eres chico o chica y qué distancia vas a hacer. Y en base a eso, pones el Drag Factor subiendo, bajando la palanca hasta que te dé el número que estás buscando para ese entrenamiento o ese test. Vale. Y así sabes que esto es la típica pregunta de ¿dónde me tengo que poner el ventilador? Esto sería justo con el drag factor. Ahí estaría la respuesta estaría en base a lo que te marque la pantalla, no el número. Sí que es verdad que si la máquina está nueva, está limpia, el aire está bien, entre el 4 y el 5, 6 estaría la zona, digamos, para trabajos largos. Vale. Y luego para las chicas se subiría máximo un 6 y de ahí yo nunca lo pondría, estando nueva. Y si es los chicos, un 8 como máximo para distancias cortas. Distancias largas, 6, no más. Okay. Pero eso es lo que te digo, como varía dependiendo del aire, dependiendo si está limpia, si está nueva, si la cadena está bien, en buen estado, es mejor mirarlo con la pantalla. Qué bueno. Vale. Volviendo a la pregunta de en qué os respaldáis, me has dicho que medís con lactato, que medís en frecuencia cardíaca. ¿Cómo, respecto a eso que os da, esos datos que os dan, cómo cambiáis el entrenamiento para esos atletas? ¿Cómo reguláis esa intensidad? ¿Cómo os reguláis ese volumen dentro de las sesiones? Vale, nosotros, como te dije antes, la distancia nuestra es 2 kilómetros. O sea, la distancia por la cual nos preparamos son 2 kilómetros. Pero sí que es verdad que en invierno el test que hacemos es de 6 kilómetros, que dura entre 18, 19 minutos los hombres y 22, 23 las mujeres. Y hacemos otro test que es 30 minutos a 20 paradas por minuto, máxima fuerza que puedas dar. O sea, hacer la mayor distancia posible durante 30 minutos. Esos son los dos tests que se hacen. Nosotros empezamos la pretemporada en septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Enero, en febrero. Suele ser el último test de 6.000. Y entre medio tenemos estos entrenamiento test, que es la media hora esta que te estoy diciendo. Es un entrenamiento, pero es un entrenamiento test. Tú estás viendo cómo la gente va evolucionando, si hace más metros o no. Y si tú tienes, por ejemplo, como aquí, 20 atletas y 16 o 18 van mejorando, es que la carga del entrenamiento y los entrenamientos pautados vamos en buena línea. Si tú ves que solo mejoran 4, es que algo estamos haciendo mal. O el entrenamiento no es suficiente, o no lo están llevando a cabo bien, o no hemos pasado en la intensidad. Y luego el test maximal, que es el 2000 o el 6000. Pero el 2000 empieza a partir de marzo. O sea, en marzo hacemos el primer 2000 y suelen hacer otro ahora mayo o junio, dependiendo de ahí marque el entrenador, el jefe entrenador. Ajá. Pero nosotros solemos hacer entrenamientos test o evaluaciones en el agua para saber cómo está la gente. Y luego lo que te decía, principio de año hacemos distancias largas, por ejemplo, 3 de media hora o 3 de 6000, carrera o bici, lo combinamos, hacemos para que no sea tanto repetitivo y agrandar el volumen. Y empezamos con hipertrofia, 4 días a la semana, hacemos 2 días tren superior, 2 días tren inferior, los separamos para que haya menos interferencia. Y luego, dependiendo de si estamos preparándonos para un test, pues cambiamos a semana un poco de transformación, un poco de trabajo periumbral o umbral. Vale. Intuyo que entonces siempre que miréis el lactato es bajo los test que hacéis durante la temporada. A ver, se hace el escalonado para sacar la zona. Hay 2 puntos de quiebre. Por debajo de los 2 mínimos de lactato, que es el umbral aeróbico. O sea, cuando empiezas a subir por arriba de 2, nosotros empezamos 3 minutos a 160 calorías, 160 watts. Vale. 1 minuto de descanso, se saca sangre. Se pone lo que da de lactato, no sé, 0,7. Vale, otros 3 minutos, se suben 30, 180, se saca 1,2 o con 5, 210 y se va subiendo. Entonces, cuando pasa los 2, se saca la curva del aeróbico. Y luego la siguiente curva es a los 4 milimoles de lactato. Entonces, de esa manera tenemos las zonas de trabajo de la parte baja, la parte periumbral, y las máximas se sacan cuando hacemos test maximales. Vale, ok. Y tema de frecuencia cardíaca, intentáis, intuyo que siempre seguís o entrenáis en base a lo que veis en la pantalla, ya sea en watts, ya sea en calorías hora, en el caso del CrossFit, pero ¿tenéis en cuenta las pulsaciones para alguna cosa que no sea relacionarlo con el lactato? Sí, a ver, los atletas ya se conocen, ya saben las zonas que dan por debajo de 2 milimoles de lactato, que es cuando, o sea, nosotros hacemos entrenamiento en mucha parte del año en esa zona, o sea, zona aeróbica o lipolítica, la zona 1, digamos, la zona 0, que es la base de todo, digamos, si tenemos una buena base, luego podemos subir más los escalones hacia arriba, entonces ellos hacen muchas tandas largas, o cuando hacen serie luego hacen 80, 90 o 100 minutos de rodillo, o salen en la bici a rodar, una zona muy lipolítica, muy base. Entonces ellos utilizan el pulsómetro para eso, para no pasarse de esa zona. Ellos ya saben en qué zona tienen que ir, entonces según las pulsaciones, y siempre es recomendable que estén por debajo que por encima. Porque si no, al final el cuerpo está mucho tiempo inflamado, si estás haciendo todos los días serie, y claro, te sientes adolorido, la verdad que el organismo cuesta recuperarse, de lo que te decía antes, si no compensa, al final llega un punto donde el entrenamiento, en vez de hacerte mejorar, te hace empeorar. Entonces entrenáis por zonas de frecuencia, ¿no? Sí. ¿Usáis alguna aplicación en concreto? ¿Algo que se pueda desvelar así en primicia? No, bueno, el Polar o el Garmin, según la máquina que tengan los chicos, suelen utilizarlo. Hay distintas hoy con los móviles se conectan, te marcan curvas, te dicen incluso las horas de descanso que tienes que hacer, pero eso es muy estandarizado, porque realmente si tú tienes en cuenta que hay interferencia entre la fuerza y lo aeróbico, realmente una persona que entrena 2 o 3 veces al día, interferencia siempre va a haber. Entonces ir buscando según qué parte de la temporada o según qué necesita cada atleta, qué matizas más, si la resistencia, si la fuerza.
Entonces juegas un poquito con eso, pero interferencia siempre hay. Es buscar la menor interferencia posible sin dejar de entrenar. Pero hoy en día lo que más se está viendo en el alto rendimiento o en la excelencia deportiva es que los atletas se lesionen lo menos posible y se recuperen lo más rápido posible para la siguiente sesión. Entonces se está buscando la calidad del entrenamiento más que la cantidad. Pero tiene que haber una cantidad, porque si no hay cantidad, al final no llegamos a los mínimos para poder estar a nivel internacional. Pero con la premisa de que tiene que haber calidad. Qué bueno. No acumular por acumular, sino que la Eso intensidad. es. Muy bien. Vamos a pasar un poquito a aspectos más técnicos, literalmente hablando. ¿Qué errores comunes te encuentras? Bueno, no lo hemos comentado. Marcos, tú trabajas y haces formaciones con Cross Training Institute. Haces formación de remo, indoor, ¿verdad? Vas a varios boxes, sobre todo a hacer este tipo de formación para entrenadores o atletas. ¿Qué son los errores más comunes que te encuentras cuando ves a alguien inexperto remando? Bueno, sí, mira, hablando de los seminarios, estoy dando seminarios, bueno, ya estoy dando bastantes. Estamos dando una certificación que la avala CONCE Internacional, CONCE España y la Federación Española de Remo. Y los errores más comunes, bueno, que la gente se va con la espalda, que flexionan ante los brazos, que no utilizan toda la cadena muscular en el orden que deberían utilizarse. O sea, yo siempre les explico cuál es la fase de empuje y la fase de recobro, el ABC del remo, yo le digo, que es piernas, cuerpo, brazos, y la recuperación es brazos, cuerpo, piernas. El empuje es piernas, cuerpo, brazo, y la recuperación es brazos, cuerpo, piernas. Que así yo empiezo una clase con gente nueva o con gente que la quiero corregir. Es muy básico, es muy monótono, pero es muy fácil de entender, y al final la remada es como una arrancada, ¿no? Tú te posicionas, bloqueas bien y lo primero que sacas de abajo es con las piernas. No tiras con la espalda ni con los brazos, porque no podrías moverlo y romperías las cadenas de fuerza. Pues la remada es lo mismo. Lo que pasa es que al hacer un movimiento cíclico que no estás sentado, que no es tan habitual, a la gente le cuesta coger ese gesto técnico, está muy fuerte el tronco superior y tiran de la espalda. Y yo siempre lo digo, eso es el estilo de cada uno. Pero si tú biomecánicamente lo aprendes correctamente desde las primeras clases, luego te sale más natural y eres capaz de ser más eficiente, de ser más elástico, de producir más calorías o más watts, y que es lo que cuenta, ¿no? Al final en un World, tú solo... Es difícil que solo hagan una distancia de remo. Pasó en el 2019, creo, en el 2018, que hicieron una maratón en los Open, pero ahora son combinaciones de distintos ejercicios. Entonces, lo bueno es que cuando tú pases por la máquina de remo, sea lo más económico posible, no te mueras después de estar ahí. Entonces, tener una técnica correcta te ayuda mucho a poder ser más eficiente. Invitamos a todos los oyentes del podcast que si están aprendiendo a hacer remo o tienen dudas de cómo es la mecánica, que se pongan este audio en bucle y que se pongan a practicar encima del remo y sigan un poquito tus consejos. Lo harías siempre, lo has hecho a un ritmo que da la sensación de que normalmente lo enseñas así, ¿verdad? Con ese timing, con esas paradas. Si lo pueden hacer de esa forma así pautada, técnica, mucho mejor. Al final parece que no, pero la técnica, al menos, bueno, eso también quería saber tu opinión. ¿Crees que dentro del remo, aparte de la capacidad aeróbica o las vías energéticas en general, crees que la técnica es muy importante en el remo? La técnica es básica, es como la halterofilia. Si para levantar buenos pesos tienes que tener una buena técnica. Claro. Aunque digas, si necesito fuerza, no, necesitas técnica. La técnica es clave. Y invito también a la gente, si me quieren seguir por Instagram, marcos.c.morales.7, y ahí también yo tengo un curso de remo indoor con todos los errores que se pueden inscribir, y la verdad que está muy bien. Si no pueden venir a los seminarios, la verdad que los invito, porque mi idea es poder ayudar a la gente a que mejore la técnica y a que puedan disfrutar del remo de la mejor manera y con una técnica adecuada, ¿no? Dejaremos tu Instagram y el de CrossFit Institute en la descripción para que la gente pueda seguiros y que pueda aprender cositas. Y muy bien, muy bien. ¿Qué más te iba a comentar? Has comentado lo de CrossFit, lo de la maratón de remo. ¿Qué opinión tienes del CrossFit en general? ¿Qué opinión tienes de la prueba esta que hubo de la maratón de remo? ¿Cómo lo vistes? Tu opinión como profesional, que también eres CAFE, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Cómo Sí. lo
Sí, soy profe y maestro de educación. Soy de educación física y licenciado en actividades físicas y deportivas. La verdad que a mí me encanta. O sea, todo lo que sea gente que busca la excelencia, que se reta a sí mismo, la comunidad, como negocio, me parece también increíble cómo lo han montado. La verdad que es, pero sobre todo viéndolo desde fuera, porque yo no estoy súper metido. O sea, yo vengo más del remo y me estoy metiendo. Lo veo como algo muy apasionante. Me gusta porque al final es como que hay sitio para todos, ¿no? Para el superatleta que quiere competir y ganar el Open, como para una persona que normal, que quiere ponerse en forma, pero entra en una comunidad, en un grupo que están todos con el mismo objetivo, haciendo los mismos ejercicios. Entonces te acerca más a lo que es hacer deporte, ¿no? El que nunca hizo deporte en un equipo o en alta competición es lo más cercano y la posibilidad más cercana que tenés de ir a un gimnasio y entrar en esa dinámica de entrenamiento para un objetivo de competición. Aunque no compitan, pero el formato está hecho de esa manera, entonces por eso yo creo que la gente se engancha tanto, por eso engancha tanto el tema de la comunidad, de estar pendiente de tu compañero que vino a entrenar contigo, de felicitarlo. A mí me gusta. Es guay. Sobre todo la comunidad es lo más bonito de CrossFit y el hecho de que intentes, de que te empujen a mejorar un poquito cada día. En cuanto al tema de la maratón, viendo los atletas, claro, desde fuera tú tienes que tener un punto de excelencia brutal. Entonces, ¿me podrías decir, por ejemplo, mira, este atleta rema muy bien, este no me gustó tanto, no sé si, no sé tampoco si estás muy puesto en cuanto a los games, a los tops, pero me encantaría ver un poco ese análisis tuyo de, ¿se rema bien en CrossFit? A ver, hay gente que no rema mal, sobre todo las mujeres reman un poquito, siempre las mujeres son más dúctiles para los deportes, Ujú. pero hay de todo. Vas a encontrar gente que es muy burra, muy bruta, que tira de espaldas, se acuesta, tira hasta aquí. Pero bueno, a ver, yo lo que pasa que sí que es verdad que a nivel de levantamiento de pesas o los gimnásticos se lo ve una técnica mucho más depurada que en la parte del remo. O sea, ahí sí que verlos, hay veces que digo, pero si hacen tan bien los levantamientos olímpicos o los gimnásticos con las anillas, ¿por qué no reman? O sea, no se preocupan en remar mejor, porque realmente ganarían más eficacia. Yo creo que no hay gente formada para que esté a ese nivel y les enseñe bien, porque hay gente capaz, porque si la ves levantando los levantamientos que hacen o cómo se cuelgan las anillas y cómo hacen los movimientos, hay gente que puede hacerlo bien. Lo que pasa es que yo creo que no hay nadie que les haya enseñado, bueno, nadie no, nadie es decir mucho. Hay poca gente que le enseña bien a remar, entonces creo que necesitan más capacitación eso, los entrenadores o la gente que está a ese nivel. Pues mira, me extraña esto porque muchos tienen incluso entrenadores de técnica de carrera que dirías, bueno, también es, no sé, el remo es algo que puede entrar igual que puede entrar una carrera o puede entrar el snatch. El snatch sabes que va a entrar seguro o un clean sabes que va a salir seguro en una prueba, pero remar y correr a mí me parece también algo muy básico. Y cuando tienes entrenador de carrera, ¿por qué no tener también uno de remo? Sería lo suyo, ¿no? Sí, eso es lo que te digo, que yo creo que hay pocos entrenadores de remo top que se dediquen a esto. O sea, los que están a nivel de remo olímpico y no se han metido en este mundo todavía o no se están metiendo o hay pocas formaciones. Por ejemplo, en Inglaterra sí que hay, en Estados Unidos, pero de habla hispana muy poco. Y que yo, te lo digo porque yo conozco, Sí. creo que hay una chica que yo conozco que habla hispana, pero que tampoco es especialista, así que es muy profesional y que se lo estudia bien, pero no es especialista en remo. Claro. Entonces, claro, al final, al no haber tanto, porque yo qué sé, pues, entrenadores de carrera hay mucho más, de natación, de levantamiento, de gimnasia, pero de remo hay menos. Entonces, claro, al final eso achica bastante el mercado. Ahora que comentas eso, aquí en Barcelona tenemos un chico que ahora está, bueno, bastante alto dentro del top de España, de Cataluña más todavía. Se llama André, no sé si los conocéis, que se Sí, llama, me suena, me suena. sí, bueno, creo que no sé si es portugués, ahora me va a matar, porque no sé que se llama André. Aquí le llamamos Rower y claro, aquí en Barcelona es bastante conocido a nivel de CrossFit. Digo, a lo mejor os conocíais en ese sentido, sería top. Digo, el mundo a lo mejor es muy pequeño o algo. Pero él es de remo también. Sí, sí, él es de remo y no sé si, creo que tenía algún récord.
Ya le diré a Andrés que nos Vale. ponga un comentario para que nos diga exactamente qué tiene, pero no sé si era campeón o tenía un récord de remo también, o algo así. Puede Él ser. se estaba preparando también de joven. Pues muy bien, Marcos. Pues un muy gran podcast. Me ha gustado mucho. Creo que podemos sacar muchas joyitas de aquí, muchas cositas que la gente se va a llevar a casa. Ahora Marcos no nos lo ha dicho, pero está escribiendo un libro. ¿Nos podrías explicar un poquito para acabar cuándo saldrá a la luz, cuándo podrán obtenerlo? O a lo mejor cuando escuchen esto ya está a la venta incluso. Bueno, a ver, la idea mía es tenerlo antes de agosto de este año. Uh-huh. Y el libro es Secreto de una mentalidad olímpica y hablo un poco de mi historia, como lo conté al principio, porque había empezado a remar. Yo tuve la suerte de tener otro entrenador que también fue medallista olímpico, fue otra de las personas que también me inspiró a seguir luchando y intentar ser olímpico. Y bueno, hoy en día tengo una atleta que con 17 años empecé con ella y yo hablaba con ella que podía ser olímpica y estuvo en Tokio, campeona de Europa y bueno, finalista olímpica. Y vamos a ver si conseguimos el sueño de la medalla. Bueno, vamos a vernos, vamos a conseguir la medalla en París. Y nada, es un poco eso, la historia de cómo todos tenemos un atleta olímpico en nuestro interior, cómo trabajar nuestras creencias, los pensamientos, las emociones y darse cuenta que un atleta de nivel internacional siente el mismo miedo que cualquier otra persona y cómo poder visualizar o cómo poder enfrentarte a los miedos. Y de eso se va a tratar el libro, con ejercicio, con historias, contando un poquito la anécdota esta también de la visión, lo importante de tener un objetivo y una visión en la vida Uh-huh. y mantener el foco en las cosas positivas y no en las cosas negativas. Y bueno, se va a tratar un poco de eso y de todo lo que significa ser olímpico para mí, la filosofía de vida y todo lo que me regaló el remo, poder regalárselo a las personas. Y si de ahí alguien puede sacar algo y le puede servir para su vida, pues para mí más que feliz. Qué guay. No, desde luego, si es un libro sobre todo de mentalidad, después de lo que nos has explicado hoy, creo que al menos a mí me pica mucho gusanillo por leerlo. Pues Sí, es la muchas idea. gracias. Y, Pondremos todo en la descripción para que podáis seguirle, para que podáis seguir a Cross Training Institute, para que podáis encontrarle en redes sociales. Y nada, un abrazo. Nos muchas vemos. gracias, Mar. Un saludo a todos y nos vemos pronto en los seminarios o con mi libro. Espero verlos. Adiós. Muchas gracias, Marcos.